Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca, y no olviden ustedes que al final de este programa, si lo quieren ver, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar está con nosotros Pepe Díaz Briceño, corresponsal del diario mexicano Reforma. Bienvenido, Pepe, como siempre estamos. Gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, un centro de pensamiento que funciona en esta ciudad. Bienvenido también. Buenos días. Y Pepe López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex. Bienvenido a esta casa. Gracias. Fútbol, Juan Carlos Hidalgo, usted es hincha del Chelsea. El Chelsea está eliminado de la Liga de Campeones, de la Champions League. Nuestro más sentido pésame, mi querido Juan Carlos. Sentido pésame, pero se están jugando las semifinales. Mire, entonces ya ha habido 2 partidos de ida. El Liverpool le ganó a la Roma. Gran partido de Liverpool, además por goleada. Y ayer el Real Madrid en Múnich le ganó al Bayern 2-1 con un gran gol de Marcelo, el gol del empate. ¿Será que la final va a terminar siendo, bueno, repito, faltan los partidos de vuelta? ¿Será que esto va a terminar entre el Liverpool y el Madrid? Bueno, el Liverpool iba 5-0 hasta el minuto, si bien recuerdo, 78 o casi que el minuto 80, y luego la Roma descontó y metió estos 2 goles que lo ponen a 3 goles en Roma de poder pasar a la final. Ya vimos que una ventaja de 3 goles del Barcelona no se sostuvo en Roma. Así que esto le da un poco de aliento a los romanos. Yo no descartaría un gran partido de vuelta en el Estadio Olímpico. Y después vimos, lo mismo ocurrió en la otra semifinal, en la otra cuarto de final, en donde La otra semifinal, sí. la Juventus en su momento había perdido 3-0 contra el Real Madrid y luego revirtió ese marcador 3-3 y empató la serie en su momento 3-3 hasta que llegó aquel controvertido penal. Así que un 2-1 de visita al Madrid parecería que es una ventaja sólida, pero no irreversible, dado que ya tuvimos ese precedente de Juventus en Madrid. Se esperan dos grandes partidos todavía de vuelta. Yo todavía no me decanto por ninguno. O sea, nada, usted no se atreve a apostar aquí, pues no. Yo diría que el Madrid es el que la tiene más fácil. El Liverpool es un equipo que puede ser formidable, como lo vimos el martes, pero también puede ser muy irregular. Es irregular. Muy irregular. Eso sí, en este momento yo creo que no hay duda, y estoy dispuesto a debatir esto en cualquier foro, incluyendo el Club de Prensa, aquí mismo, en que Mohamed Salah es el mejor jugador del mundo en este momento. Oiga, buenos goles, ¿no? Y fue jugador de la Roma, además. Fue jugador justamente por eso no celebraba. El Chelsea lo vendió por 7 millones de libras hace unos años. Su equipo, el Chelsea, no sé, no lo querrán ustedes directivo allá, a ver si mejor. Debería, yo me voy a Londres contento. Ah, no, eso seguro. Bueno. Oigan, primer asunto, Pepe López Zamorano, y tiene que ver con la visita de Estado, la primera en la era Trump, de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, quien ya ayer se fue de esta ciudad. Cuando llegó, pues estuvo cenando en Mount Vernon, en la residencia que fue de George Washington, el primer presidente de Estados Unidos, con su esposa Brigitte, Emmanuel Macron, junto con el presidente Donald Trump y su esposa Melania, que por lo demás hoy cumple 48 años. Posteriormente, al día siguiente, estuvieron en la Casa Blanca, dieron una rueda de prensa conjunta. Almorzó en el Departamento de Estado el señor Macron. En la noche el señor Trump le organizó una cena de Estado, una cena de gala. Y además se besaron en la mejilla varias veces, Trump y Macron. Macron le picó el ojo, le guiñó el ojo en un momento dado, se cogieron de la mano en repetidas oportunidades. Pero ayer, antes de que se marchara de regreso a París, el señor Macron pronunció un discurso en una sesión conjunta ante el Senado y la Cámara de Representantes aquí en Washington. Está en la portada del diario The Washington Post. No es una cosa frecuente, realmente, este tipo de discursos, pero ha habido varias personas que han hablado ahí, como Winston Churchill, como el general Charles de Gaulle, justamente el líder francés, presidentes mexicanos, varios han hablado allí en la sesión conjunta ante el Senado y la Cámara de Representantes. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? Después de esa gran sintonía personal, de ese encanto, de ese casi enamoramiento que existe entre Trump y Macron, que es visible, el discurso que pronunció Macron dista mucho de los puntos de vista del señor Trump. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con cambio climático y eso que Trump quiere retirar a Estados Unidos del famoso Acuerdo de París, el señor Macron dijo, al polucionar los océanos, al no mitigar las emisiones de CO2, al destruir la biodiversidad, estamos matando nuestro planeta, no hay un planeta B. Y dijo, además, estoy seguro de que en algún momento Estados Unidos volverá al Acuerdo de París. Pero entre otras cosas dijo también que Estados Unidos se inventó el multilateralismo y que debería reinventarlo, y que lo que está haciendo es cometer un error al ser aislacionista.
Hay una columna, y esta es la pregunta, del diario The Washington Post de Ann Applebaum, una columnista, una articulista, donde dice que el señor Macron, después de tantos besos y tantos abrazos y tantas miradas, lo que hizo en el Congreso fue darle una elegante puñalada por la espalda a Donald Trump. ¿Es así? No lo definiría como una puñalada por la espalda porque las posiciones de Macron son bien conocidas. Lo que me sorprende más es el enamoramiento, que por lo visto debe ser físico porque no ideológico, entre el presidente Donald Trump y el señor Macron. Creo que la decisión estratégica de Macron de evitarlo el año anterior al Día de la Bastilla tuvo un efecto muy importante en el desarrollo de esta química personal, porque era un momento en el cual Donald Trump estaba dedicado casi de tiempo completo a destrozar la alianza transatlántica, había vilipendiado a muchos países, los había criticado por no aportar sus cuotas, había amenazado incluso con la posibilidad de abandonar la organización del Tratado del Atlántico Norte, y el hecho de que le dieran esta recepción en este día emblemático tan especial para Francia, vamos, que lo invitaran como invitado de honor a la mesa del primer mundo, especialmente de la vieja Europa, ¿no?, que había sido tan criticada aquí en los Estados Unidos, creo que tuvo un efecto y está teniendo todavía un efecto tan fructífero para Macron que no se puede desestimar. Más allá del despeje de la caspa y el agarrón de manos y estos gestos simbólicos, ¿no?, la jambalaya que le sirvieron a Macron en la cena de honor para honrar el legado, ¿no?, cajou, ¿no?, francés de la comida estadounidense. Creo que Macron hizo un gesto muy importante, fue decir las bases, puede haber una buena química personal, podemos ser aliados cercanos, pero al mismo tiempo podemos y tenemos que defender nuestras diferencias. Y creo que la enumeración de lo que acabas de hacer, más otras cosas, ¿no? Habló, por ejemplo, de la ilusión del nacionalismo, del riesgo del aislacionismo, habló en contra del unilateralismo, por ejemplo, en materia comercial, hizo una defensa muy interesante por ejemplo, de la Organización Mundial de Comercio. Él dijo, nosotros escribimos las reglas, ahora hay que respetarlas, ¿no? Fue una manera racional, rotunda y clara, frontal, de desbaratar el trumpismo de una manera muy inteligente. Lo hizo ante las dos cámaras del Congreso, donde tienen muchas coincidencias. Por ejemplo, Macron está más cerca en el tema comercial con los republicanos, está más cerca con los demócratas en el tema de la importancia de acabar con la contaminación ambiental. Entonces fue una manera muy hábil, yo creo, de situarse en la posición de, como familia nos podemos llevar bien, podemos tener discrepancias, pero es más importante definir nuestros puntos de vista y ver de qué manera, dentro de una buena química personal, podemos desarrollar y acercarnos a posiciones conjuntas. Yo creo que la visita de Macron fue para él un éxito dentro de Estados Unidos y sin embargo, y paradójicamente puede ser una gran derrota interna en Estados Unidos, porque la óptica del presidente de los Estados Unidos, acarreando de la mano por el colonnade de la Casa Blanca, por ese pasillo, ¿no?, emblemático de la Casa Blanca, al presidente de Francia, yo creo que no va a caer muy bien internamente en París. Pepe Díaz Briceño, hay además una cosa que llama la atención. El discurso de Macron en términos generales ha sido muy elogiado. Cuando comenzó, hizo algún chiste, una broma, que es una cosa muy típica de los Estados Unidos. Entre otras cosas dijo que la primera vez que se encontraron en París, Benjamin Franklin con Voltaire, el filósofo francés, háganme el favor el tamaño de intelectuales, Benjamin Franklin con Voltaire, dijo el señor Macron que se dieron un beso en la mejilla, esto como consecuencia o consta en una crónica de John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos que estaba presente. Y luego Macron, por hacer una broma, dijo, bueno, esto les recordará a ustedes algo, en referencia al encuentro de Macron con Donald Trump. Claro que comparar a Macron y a Trump por una parte con Voltaire y Benjamin Franklin por la otra, pues realmente sería casi un insulto. Pero ¿le gustó el discurso de Macron? Para empezar hay que reconocer que el señor Macron es muy bueno con el simbolismo y lo ha dicho pues constantemente desde esa visita que hizo Trump en el Día de la Bastilla a París y ha sido muy cuidado en justamente traer estas referencias. También dado su cercanía física totalmente durante estos 3 días. Ayer también por la tarde le dio un abrazo de casi 1 minuto al líder de los derechos civiles, John Lewis. Le besó también varias veces como una manera de compensar justamente y evitar que solo se sintiera que hay una cercanía con Trump, ¿no? Entonces, Macron hay que concederle, sabe citar las cosas correctas, sabe hablar bien y sabe hacer los gestos diplomáticos correctos. Ahora,
Yo aquí voy a discrepar un poco con Pepe López Zamorano. El discurso fue, en términos estilísticos, excelente. Sí. Ahora, los efectos que puede tener este discurso, me parece que ahí hay que ser un poquito más escépticos. La mayor parte de los elogios que han venido de este discurso vienen de las filas demócratas o de algunos republicanos moderados en todo caso. Pero yo no he visto realmente un aplauso de la población general en Estados Unidos a un discurso como el de Macron. De hecho, no creo que mucha gente, el votante común estadounidense, haya puesto atención al discurso de Macron. Y me parece que el discurso tenía un objetivo más central hacia el interior de Francia, porque se había visto demasiado cercano Macron a Trump y le urgía marcar una distancia. Y el propio, Macron ha visto bajar sus ratings, sus aprobaciones en 3 puntos, está alrededor del 40%, los más bajos de su vida política, y necesitaba reafirmar que era distinto a Trump después de tantos abrazos. También hay que decir, a mí me fascinó, obviamente, creyendo en una cuestión esta del combate al cambio climático, hablar de esto, pero también hay que decir, hubo inconsistencias. Habló de multilateralismo y presentó como un ejemplo de multilateralismo el ataque que Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña hicieron por fuera de la ONU en contra de los sitios de armas químicas. Autorización del Consejo de Seguridad. Exacto, y ha sido muy criticado no solo por Rusia o Irán o los aliados ahí, sino por distintas potencias medias y los propios miembros de Naciones Unidas por haberse saltado a las Naciones Unidas. Entonces, también Macron aquí juega con un poco con el tipo de multilateralismo que a él le gusta. Hay que decir también, yo leí una crítica demoledora de Tom Massey, que es uno de los miembros más libertarios del caucus republicano en la Cámara de Representantes, que dice, el presidente francés es un globalista, militarista, socialista, alarmista de la ciencia y que es básicamente el futuro del Partido Demócrata. Es decir, no hubo unidad en la crítica al discurso de Macron. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, si Macron fuera el futuro del Partido Demócrata, yo me sentiría un poco más tranquilo. Sería un demócrata que abraza el libre comercio, que cree en la globalización, cree en la apertura. Pero no en la migración. La migración tiene un récord mixto, diría yo. Ciertamente, bueno, y recordemos de que quienes torpedaron la reforma migratoria del presidente Bush en el 2007 fue, el 2006 fue en gran parte los demócratas. Así que el Partido Demócrata también hay un sector que se resiste a la reforma migratoria. Bueno, estoy de acuerdo con Díaz Briceño en el sentido de que con López Zamorano. Me están haciendo un montón aquí en este programa. Con López Zamorano. Con López Zamorano en el sentido de que Macron tiene que evitar el síndrome de Blair. Esa imagen de ser agarrado de la mano, que yo no sé por qué se agarran de la mano. O sea, uno en circunstancias normales no anda agarrado de la mano con un tipo ahí en los jardines de una casa. Pues 2 presidentes, es curioso realmente. Pues, es curioso, o sea, no es como una cuestión que se acostumbre. Es válido, por lo menos un gesto cariñoso, pero... Recuerdo unas imágenes en el pasado del presidente Bush tomado de la mano también con el rey de Arabia Saudita. Yo pensé, bueno, ¿será que en Arabia Saudita esto es normal? Y entonces, pero el presidente francés y el estadounidense como que no calza eso. Entonces, esas imágenes pueden lastimarlo en Francia. Este discurso, ahora sí estoy de acuerdo con Díaz Briceño. Díaz Briceño. Está complicado. Es que lo que pasa es que ellos, los dos son mexicanos, los dos se llaman José, entonces, y los dos usan los dos apellidos, Díaz Briceño y López Zamorano. Entonces, estoy de acuerdo con Díaz Briceño en el sentido... Y los dos son muy buenos corresponsales, he de decir. De que este discurso tenía que hacer un parteaguas con respecto a lo que habíamos visto los 2 días anteriores. Ahora bien, estos discursos por lo general son sometidos a conocimiento de la Casa Blanca antes de que sean dados al Congreso. No hay ninguna sorpresa, no hubo ninguna sorpresa ayer en la Casa Blanca alrededor de el tono de este discurso. A lo mejor incluso hasta fue negociado y consensuado con la administración Trump. Y es ahí en donde entonces estaría todo el quid del asunto. Si Macron ha logrado descifrar una manera de lidiar con Trump, de ser amistoso y al mismo tiempo decirle las verdades. Lo ha intentado el primer ministro canadiense. Recordemos que el primer ministro canadiense fueron los primeros que vino a Washington. Todo el mundo lo ha intentado. A tratar de reunirse con él y le trajo una foto, porque a esto le encanta a Trump, le trajo una foto de su papá y Trump juntos, ¿verdad? En donde se ve un Justin Trudeau pequeño, como para halagarlo personalmente, pero no funcionó. La química personal entre los dos no se desarrolló como sí se desarrolló con el presidente francés. Entonces parece que el presidente francés logró un truco ahí de lograr poder decir las cosas en la cara a Trump, pero al mismo tiempo tener una buena química personal. El resultado de este viaje se verá en unas cuantas semanas cuando la administración Trump
decida levantar, no renovar, o más bien reimponer las sanciones sobre Irán. Es el 12 de mayo. Con respecto, imagínense, estamos a pocas semanas entonces, con respecto al acuerdo nuclear que vino Macron a tratar de defenderlo. Si la administración Trump no piensa un segundo para reimponer sanciones a Irán, ciertamente el esfuerzo del presidente francés se va a ver un poco vacío. Nada más una cosa, Juan Carlos, hay que decir que esta receta no necesariamente es exportable a otras naciones. El tratar de ser íntimo en el trato y al mismo tiempo duro en el discurso, pues no sé si a algún otro país le funcione. Realmente a lo mejor es simplemente la fijación que tiene Trump sobre la grandeza de Francia y lo que vio en la Bastilla, como decía López Zamorano. Sí, una relación muy antigua la de Estados Unidos y Francia. Incluso la llave de la prisión de la Bastilla, hay que recordar aquí que el comienzo de la Revolución Francesa fue el 14 de julio de 1789, cuando se tomaron la prisión de la Bastilla. Pues esa llave se la regaló el marqués de Lafayette a George Washington y está aquí en la casa de Mount Vernon, del Monte Vernon, en donde vivía Washington. Pero más allá de si hay un efecto práctico, que yo dudo que lo haya, es decir, que probablemente el tema del acuerdo con Irán va a ser un gran barómetro de eso, y también, por ejemplo, la presencia de Estados Unidos en Siria. Creo que sí hay una lección de la visita de Macron y de lo que ocurrió en el trato personal y en el mensaje de fondo en el Congreso, y es que puede haber discrepancias entre dos países y pueden ser de fondo e importantes, pero al mismo tiempo puede haber un trato personal respetuoso, que es un dato que Donald Trump no ha respetado y ha usado un doble estándar verdaderamente muy marcado con varias naciones. Un punto que es para resaltar lo que dice Díaz Briceño, hay pocos países que pueden ofrecer la pompa que ofrece Francia. Una Alemania no puede ofrecer la pompa. Uno no se imagina una visita de Trump a Alemania donde haya un desfile militar, porque eso no se hace en Alemania. Pero qué interesante, Trump canceló su visita al Reino Unido porque el Reino Unido no le pudo garantizar, la primera ministra May no le garantizó la visita de Estado que él quería con todo y carroza por el Palacio de Buckingham. Exacto. Y hay que dormir en el Palacio de Buckingham también. Oye, hay noticias del DACA, de este programa para evitar que miles de jóvenes que llegaron de Centroamérica, especialmente de Centroamérica y la mayor parte de México, de manera ilegal, junto con sus padres, pues sean deportados. Los que están cobijados por este programa que puso en marcha Barack Obama, el antecesor de Trump, pues son personas que llegaron aquí como niños, que no tienen antecedentes penales, que terminaron el bachillerato por lo menos, que están trabajando, que han pagado sus impuestos, que viven en regla. Sí, definitivamente, 0 y van 3. Un juez de San Francisco y uno de Nueva York ya le habían dado sendo revés al presidente, y ahora es el juez John Bates, el juez John Bates de la Corte de Distrito de Columbia, que básicamente destruye la racionalidad de por qué Trump quiso acabar con DACA. Dijo que básicamente la decisión del presidente fue ilegal, que no estuvo absolutamente explicada y que tiene la obligación de no solamente restablecer el DACA para aquellos que ya lo tenían, sino incluso abrir nuevas solicitudes, lo cual básicamente echa por tierra este anuncio del 5 de septiembre del presidente. El juez, singularmente, muy salomónico, como son aquí los magistrados, le dio, sin embargo, al Departamento de Seguridad Interna un plazo para que pueda explicarle a la Corte las razones de la terminación de DACA o de lo contrario, si él no queda satisfecho con esa explicación, evidentemente va a permitirlo. Esta no es la última palabra, por desgracia, Juan Carlos. Hay una demanda en curso en la Corte de Apelaciones del 9º Circuito. Eventualmente va a llegar a la Suprema Corte de Justicia, donde está dando sorpresas Neil Gorsuch, el nominado del señor Trump, especialmente en el tema de migración. Así que muy probablemente la resolución final tendrá que ser hasta el próximo año, pero va a ser una salida muy importante. ¿Coincide con ese punto de vista? Sí, ahora voy a decir ahora sí coincido, pues. Y ciertamente Pepe describe bien todo el proceso que puede ocurrir. La Suprema Corte será el que defina, también porque el Congreso se ha lavado las manos y no se han puesto de acuerdo republicanos y demócratas en una solución viable para darle una permanencia, como muchos dicen querer, a estos chicos del DACA. Una cosa interesante también es lo continuo que el tema de migración se está presentando en el debate público estadounidense. Obviamente, desde la campaña veíamos que el presidente Trump iba a tomar migración como uno de sus temas de batalla, pero en cada uno de los frentes políticos, desde el Departamento de Justicia, pasando por el propio Departamento de Seguridad Interna, siempre hay una ventana de migración que la administración Trump busca cerrar.
Ellos están convencidos que la restricción a la migración, no solo ilegal, sino la propia documentada, es el camino a seguir en Estados Unidos, y me parece que es una tónica que vamos a seguir viendo en el resto de los 4 años que Y hay un tenga referente presidente. muy interesante. Está por llegar a la frontera la caravana del Via Crucis del Migrante, que como saben ha traído una atención mediática sin precedentes. Cortesía primero de que Fox News la utilizó de alguna manera para buscar que Trump evitara que llegara a los Estados Unidos. Y va a ser muy interesante porque vamos a ver cómo va a responder Estados Unidos, especialmente Trump, a la idea de que lleguen familias, 130 familias que él describe como básicamente una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que van a llegar varias de ellas probablemente con reclamos legítimos de asilo político, porque vienen muchos de ellos huyendo de las persecuciones en Centroamérica, y la administración Trump tiene la obligación internacional, por una parte, de darle trámite a esas, pero vamos a ver qué hacen cuando el Departamento de Seguridad Interna ha dicho que en algunos casos incluso va a enjuiciar, no solamente a detener, sino a enjuiciar, a prosecute, como dicen en Estados Unidos, Sí. llevar a proceso legal a algunos de esos inmigrantes. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta oficial. No, con lo de DACA, ciertamente esto tiene que terminar en la Corte Suprema. Yo creo que no solo por el hecho de la finalidad en sí del programa, sino también por todo el tema que está detrás, que es los poderes del presidente de Estados Unidos para poder determinar si se puede proteger de la aplicación de la ley a cierto grupo de individuos que están fuera de esa ley. Yo creo que es una discusión muy oportuna y que ciertamente debería resolverse en la Corte Suprema. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias de México, Pepe Díaz Briceño. Recientemente se conoció de una tragedia en ese país, cuando 3 estudiantes de cine, Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, uno de ellos de 25 años, otros 2 de 20, desaparecieron durante varias semanas, y posteriormente se conoció que por uno de los carteles de la droga los había disuelto en ácido. Espeluznante realmente lo que ocurrió con estos 3 jóvenes. Ahora han aparecido varios informes sobre las personas jóvenes desaparecidas en México, y resulta que en México se calcula que hay 34.268 desaparecidos, repito, 34.268, y 16.594, es decir, más o menos la mitad de ellos son personas menores de 29 años. En este año 2017, en el 2017 hubo en México, por otra parte, 25.339 homicidios, es decir, 70 al día. Y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ya ha superado en víctimas mortales, o por lo menos durante su periodo, al gobierno inmediatamente anterior, el de Felipe Calderón. ¿Qué es lo que pasa con esto de los desaparecidos en México y sobre todo de los jóvenes? Sí, es muy interesante el caso de los chicos desaparecidos, interesante y trágico, pues de la Universidad de Medios Audiovisuales de Guadalajara y en Jalisco. Uno, porque pues básicamente representan algo más grande, este fenómeno del que tú hablabas. Y 2, porque básicamente, dada la descripción de los hechos, pareciera que en México, en algunas regiones, el ser joven y estar en un lugar equivocado puede terminar en una tragedia por el simplemente hecho de estar ahí. Sabemos por la descripción de la Fiscalía de Jalisco que los chicos estaban haciendo una tarea de cine en la casa que les había prestado una de sus tías, una tarea de audiovisual, y solo por estar ahí, que esa casa había estado bajo vigilancia de un cártel buscando a un miembro de una banda rival, fue que los detuvieron y iniciaron pues básicamente su desaparición, tortura y desaparición con ácido. ¿Cómo es que un grupo de jóvenes aparece en un lugar solo para hacer una tarea y termina disuelto en ácido? Te habla de la impunidad de estos delitos que muchas bandas del crimen organizado ven que se puede hacer con jóvenes en México. Y realmente es una epidemia de violencia, que ahora viene la cuestión de evaluar cuál sería la respuesta más eficaz. Y es aquí donde el tema político hace la presencia en México, porque justamente estamos en el periodo electoral en México, se va a elegir presidente el 1 de julio, y justamente vimos la semana pasada un debate presidencial entre 5 candidatos en los que supuestamente se presentó la estrategia de seguridad y antiviolencia de ellos si es que ganan la presidencia y llegan a Los Pinos el 1 de diciembre.
Y la verdad es que fue decepcionante, Juan Carlos, porque ninguno presentó una estrategia claramente definida. Muchos candidatos repitieron mucha de la estrategia que se está siguiendo en este momento en el gobierno federal de México, que es básicamente pues lo que también se vive en distintos países de América Latina, que es el descabezamiento de las bandas, pero sin dejar desactivadas las estructuras mismas de las bandas. Y tenemos a un puntero en la elección, que es Andrés Manuel López Obrador, que presenta esta cosa muy raramente definida como amnistía, como su estrategia contra esta epidemia de violencia. Después del debate, sus asesores dicen que realmente no se trata de una amnistía, sino de un proceso de reconciliación nacional, no un proceso de amnistía. Bueno, primero hay que informar al candidato que pues utilice las palabras correctas, porque pues se entienden cosas completamente distintas. Pero ¿es esa la manera más efectiva para detener la violencia? Yo pienso que el tema de la impunidad, crear cuerpos de ministerios públicos y policías que puedan castigar efectivamente crímenes como estos, debe ser el primer paso para detener una epidemia que se extiende, porque si no, de lo contrario, se imita y se imita y se imita y terminamos en 34,000 desaparecidos. Juan Carlos Hidalgo. Me acuerdo que durante la administración de Felipe Calderón se creó el relato, casi que formado de Los Pinos, de que la gente que moría, que estaba siendo asesinada en esta guerra contra las drogas, era mayormente gente que tenía algo que tenía algo de responsabilidad. Una cuenta pendiente. Alguna cuenta pendiente de que eran parte del negocio de las drogas y por lo tanto habían sido asesinados o desaparecidos. Pero cuando usted tiene un país en donde más del 90% de los homicidios, de este tipo de homicidios, no son resueltos, ¿cómo saber entonces si ese relato es cierto o no es cierto? Y en este caso, en verdad, donde uno ve un caso como el de estos 3 muchachos, uno dice exactamente qué fue lo que hicieron ellos que provocó la ira de un cartel, porque no simplemente fue que fueron asesinados, fueron torturados y luego sus cuerpos disueltos en ácido. O sea, es una manera terrible de acabar con la vida de alguien. Si ya de por sí matar a alguien ya es de por sí terrible. Y la tragedia de esto es de que ya se ha vuelto normal. Yo me acuerdo que todavía en la época de Felipe Calderón y de cara a la elección del 2012, el tema de la violencia acaparaba titulares aquí en Estados Unidos. La violencia en México era uno de los grandes temas, se publicaban libros, se hacían foros, el presidente Obama constantemente era acorralado para que diera explicaciones por el papel que juega Estados Unidos en el tema de la violencia mexicana como principal consumidor de drogas, que esta violencia tiene mucho que ver con el narco. Ya eso ya no. Ya aquí en Estados Unidos no se discute mayor cosa sobre la violencia en México, y eso que no es que la violencia haya mermado, más bien está peor que nunca. Bueno, tenemos una nueva elección en México y como dice Díaz Briceño, ahora el problema es que las soluciones siguen siendo las mismas. La militarización del conflicto, la estrategia de decapitación, que más bien acrecienta la violencia, y la violencia que estamos viendo ahora es producto, irónicamente, del arresto del Chapo Guzmán, gran parte de esta violencia que estamos viendo, y esto se venía advirtiendo desde antes de que recapturaran al Chapo, de que en la eventualidad de que recapturaran al Chapo íbamos a ver el mismo fenómeno que ya habíamos visto en otras ocasiones, de que cada vez que se captura al líder de una banda criminal, eso desata más bien más violencia conforme las estructuras internas de un cartel empiezan a competir unas con otras por hacerse de esa organización, y otras organizaciones tratan de quitarle territorio y rutas a la organización que ha sido decapitada. Eso ya se ha visto miles de veces, pero no se aprende. Recuerdo también la promesa de Peña Nieto hace 6 años de crear una gendarmería, creo que era una gendarmería federal, que no acabó absolutamente nada. Era una ocurrencia, como la ocurrencia ahora de López Obrador de darle una amnistía a los capos de la droga. Así que lamentablemente no augura nada bueno esto para México. En Estados Unidos no se está discutiendo ya no se está teniendo ningún tipo de discusión sobre el papel que juega este país como responsable, catalizador de esa violencia en México, y en México las estrategias se siguen repitiendo una y otra vez. ¿Cuál era la definición de Albert Einstein de estupidez? Creo que es intentar una y otra vez la misma estrategia y esperar un resultado distinto. Pepe López Zamorano. Bueno, déjame decirte, personalmente pocas noticias me han deprimido tanto, ¿no? Me han pegado emocionalmente como la desaparición de estos jóvenes, ¿no? El dato de que 1 de cada 2 jóvenes mexicanos de menos de 29 años son los que están básicamente acabando como desaparecidos, quizá la tragedia de Ayotzinapa es equivalente, ¿no? Y para mí la gran pregunta, más allá de las estrategias, ¿no?, que hemos escuchado en la campaña, es qué nos está pasando a los mexicanos. ¿Y cómo puede
llegar un país a un grado de descomposición donde a un joven rapero le paguen 3,000 pesos por desaparecer con ácido a otra persona, a otro ser humano, a otro mexicano, ¿no? Es decir, más allá de que haya estrategias buenas, malas, fracasadas, repetidas, ¿no? Yo me pongo a pensar hacia adentro de la psiquis de lo mexicano, ¿no? ¿Cómo es posible, como en los Balcanes, ¿no? Donde hubo limpieza étnica, ¿no? ¿Cómo es posible que un pueblo tan hospitalario, tan especial como uno creía que eran los mexicanos, ¿no? Acabe haciendo este tipo de cosas? ¿Qué está pasando, no? No sé, yo no creo que necesariamente se va a poder resolver con una gran estrategia anticrimen, ¿no? No se va a resolver cortándole las manos a los criminales, como propone el candidato del Bronco, ¿no? Probablemente tampoco se va a resolver simplemente atacando la pobreza, ¿no? Como lo propone Andrés Manuel López Obrador. O sea, yo creo que hay un cambio cultural que tiene que darse en México y se tiene que dar, antes que nada, cuando los políticos empiecen a obrar con el ejemplo y cuando se termine la impunidad. En eso estoy de acuerdo, ¿no? A mí lo que me preocupa, ¿no?, con esta guerra que inició con Felipe Calderón de la guerra contra las drogas fue que probablemente la secuencia, y creo que es una posible elección, la secuencia en la cual se atacó el problema no fue la más apropiada. Porque como justamente cuando descabezas a una organización criminal, lo que generas es una atomización de grupitos criminales que se están disputando por el liderazgo. Pero ¿qué pasó con todo el tema de la reforma del sistema de justicia criminal de México, ¿no? ¿Qué pasó con toda la idea de dar dinero a las comunidades donde es más posible que se vuelvan cultivo de jóvenes para convertirse en sicarios o en miembros de las pandillas criminales, etcétera? Es decir, tienes que atacarlo de una manera holística, de una manera simultánea, pero al mismo tiempo tienes que tener la estructura para que haya confianza en las instituciones, para que si la gente ve un crimen lo reporte, para que las investigaciones prosperen, etcétera. Entonces, creo que todo eso todavía sigue siendo una gran asignatura pendiente y mientras tanto los homicidios siguen subiendo. No hay una explicación lógica, racional de estas desapariciones y el perfil de jóvenes de menos de 29 años, es que simplemente son los nuevos sicarios de los ejércitos, de las organizaciones criminales en México. ¿Dónde están? Porque la cifra que tenemos no es de la gente que ha desaparecido, es de la gente que sigue desaparecida. ¿Dónde están los que regresaron? ¿Qué hicieron? Es decir, hay una lamentable historia pendiente que contar y creo que obviamente solamente apunta a esta gran crisis social que estamos viviendo en nuestro país. Es terrible, realmente uno no puede agregar nada. A propósito de México, hay elecciones el 1 de julio y el próximo presidente se posesiona en diciembre, el 1 de diciembre. Y después de este primer debate que vimos, vendrán otros dos, y ahí están varios candidatos. Está Andrés Manuel López Obrador, que está encabezando las encuestas, está seguido por Ricardo Anaya, que es candidato por una coalición, por un grupo de un sector, el PAN, el PRD y un Movimiento Ciudadano. Está posteriormente José Antonio Meade, el candidato del PRI. Está también el Bronco, está Margarita Zavala, una candidata independiente, la esposa de Felipe Calderón. Pero bueno, como falta poco, como faltan realmente 2 meses, prácticamente 2 meses, pues ahora están librando esta campaña apuñalada limpia a todos, como ocurre en todos los países. Entonces José Antonio Meade dijo recientemente, en las últimas horas, que Andrés Manuel López Obrador tiene 3 apartamentos que no constan en la declaración de renta, que él no ha declarado. 2 están en una calle que se llama la calle Odontología en Coyoacán y hay un tercer apartamento. El señor López Obrador dijo que no, que Meade está equivocado y además lo llama con el calificativo de ternurita en alguna comparecencia pública y dice que no, que eso no es verdad. Y lo que cuenta uno de los periódicos mexicanos, el Diario Universal, es que realmente sí aparecen en algunos registros de estos 2 apartamentos de Coyoacán, que lo que pasa es que López Obrador se los transfirió al hijo y que el tercer apartamento es propiedad de Beatriz Gutiérrez, la segunda esposa de López Obrador. ¿Está metiendo la pata aquí Meade con esta denuncia o no? Fue una denuncia que Meade presentó en el reciente debate presidencial del domingo y en el propio debate tuvo que corregirse porque inicialmente había dicho que eran 3, luego dijo que eran 2, pero me parece que pues, es una estrategia de campaña válida. Sí. Me parece que Meade intentaba quitar la imagen de pureza del candidato líder en las encuestas que le lleva pues más de 22 o más puntos de ventaja y que se perfila a ser presidente de México. Pero también, mucha gente de la que veía el debate pues se mordía la lengua porque
decía uno, no sé si usted ha visto, Juan Carlos, las fotografías de los departamentos de López Obrador, no importando si están en manos de sus hijos o en manos de él. Tiene 76 metros cuadrados. Son unos departamentos en una zona de clase media, literalmente. Media, construidos seguramente alrededor de los 60s o 70s, realmente un poco descuidados, no necesariamente, pero ni de lejos las mansiones que nos tienen acostumbrados los políticos mexicanos, claro, del PRI, ¿no? Que son los grandes escándalos de corrupción. Si eso es verdad, lo preocupante es que López Obrador está mal de plata, no tiene mucho dinero. Pues realmente es por eso que a mí me parece que no era la mejor estrategia para el José Antonio Meade, viendo que los recientes escándalos de los gobernadores del PRI por ejemplo, Quintana Roo, tienen unas propiedades gigantescas en las zonas de playa cerca de Cancún y Cozumel, o el ex gobernador de Veracruz, el señor Duarte, que tiene distintos ranchos gigantescos en distintos estados del país. Entonces, realmente, 2 departamentos en la zona de Copilco, cerca del metro, de la zona de transporte público, es realmente algo que le va a hacer daño a López Obrador. Me parece interesante escudriñar su patrimonio, no necesariamente el mejor ataque. López Zamora. Bueno, el tema no es nuevo. De hecho, este exposé, ¿no?, si lo podemos llamar así, lo había publicado el Wall Street Journal en 2016. Sí. Y justamente había dicho que estos apartamentos, el problema era que no aparecían en la declaración patrimonial de México, que se conoce como 3 de 3. Parece ser que, a satisfacción del diario, la gente de López Obrador le aclaró que en efecto eran los departamentos, que se los transfirió al hijo en 2005, pero no se había hecho el cambio en el Registro Nacional de la Propiedad de México, que de por sí es una institución bastante engorrosa, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí, no sé si necesariamente, y en esto discrepo un poco con Pepe, no sé si la intención de Meade era sugerir que López Obrador era corrupto, porque por la manera que había probablemente todo el mundo pudo suponer que no lo es, sino era hacerle un hoyo a la imagen de honestidad, ¿no? De la idea de que era capaz de mentir públicamente o de no continuar con sus compromisos. Y en ese sentido creo que López Obrador cometió un error. Si el tema de los departamentos ya había salido a la arena pública, si se sabe cómo son las campañas de rudas, ¿no?, especialmente cuando están en este nivel, ¿no?, ¿por qué no arregló el tema? ¿Por qué permitió que siguiera siendo? Porque por los documentos que presentó el señor Meade, aparentemente siguen estando a su nombre, claro, aunque técnicamente ya los haya transferido a su hijo, ¿no? Entonces yo creo que el señor López Obrador también ahí cometió un traspié, y creo que en este tipo de campañas políticas eso no debía haber ocurrido. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Juan Carlos Hidalgo, hablábamos de México, donde hay elecciones el 1 de julio, pero hay en Colombia elecciones antes, la primera vuelta electoral. En México no hay segunda vuelta. La primera vuelta electoral en Colombia es el 27 de mayo, prácticamente en un mes. Bueno, ayer ha salido, hay una feria de sondeos en ese país, en Colombia. Ayer apareció uno de la firma Jan Haas, una encuesta seria hecha para RCN Radio, para RCN Televisión, empresas hermanas de NTN 24, para la FM de RCN, empresa también hermana de esta, y el periódico La República, que forma parte del conglomerado de medios en el que está NTN 24. Y también forman parte de quienes encargaron este sondeo varios periódicos regionales en Colombia, como El País de Cali, El Universal de Cartagena, El Colombiano de Medellín y Vanguardia Liberal de Bucaramanga. Bueno, muy bien. ¿Qué dice esta encuesta? A la pregunta que se les hace a los colombianos de si las elecciones fueran mañana, ¿usted por quién votaría?, han respondido de la siguiente manera. Por Iván Duque, el candidato de la coalición de Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, expresidentes, el 38%. Por Gustavo Petro, alcalde de centroizquierda, que fue de Bogotá, el 28%. Por Sergio Fajardo, quien fuera alcalde de Medellín, el 11%. El voto en blanco está en el 7%. Por Germán Vargas Lleras, ex vicepresidente de la República, el 7%. No sabe, no responde, el 4%. Y por Humberto de la Calle, el 3%. Le repito los números principales. Duque, 38%, Petro, 28%, Fajardo, 11%, Vargas Lleras, 7%, de la Calle, 3%. ¿Será que van a pasar a segunda vuelta entonces Duque y Petro a 4 semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, o la cosa puede cambiar como ocurre con alguna frecuencia? Un mes es una eternidad en política, y nuevamente tenemos que hacer la salvedad de las encuestas y las sorpresas que nos hemos llevado en América Latina y en Estados Unidos, bueno, y en Europa. En su país. Y en mi país, con las encuestas. Ahora bien, lo que sí me llama la atención, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, habían varias encuestas, pero los resultados eran muy disímiles unas con otras. Ese no es el caso con Colombia. En Colombia
ha sido constante el apoyo a Duque en primer lugar, entre poco más de un tercio y un 40%, y de segundo lugar Petro con un 22 a un 28% por ahí. Y en tercer lugar Fajardo, muy distante, cada vez más distante, entre un 11 y un 17%. Así que se consolida esta narrativa de que esos son los dos candidatos que irían a una segunda ronda, al menos que Fajardo, de alguna manera, sigo yo insistiendo, dé alguna sorpresa. Fajardo sigue siendo el candidato que mejor parado sale, por mucho, cuando se pregunta por quién nunca votaría usted. Es el candidato que menos rechazo genera, a diferencia de un Vargas Lleras, que genera muchísimo rechazo. Y que ha recibido adhesiones muy importantes. Que ha recibido el partido de la U, que es la bancada mayoritaria del partido del presidente Santos. Y en caso de haber una segunda ronda, se confirma una segunda ronda entre Duque y Petro, nuevamente Petro también parte como de esos dos el que más el rechazo genera. Por lo tanto, creo que Duque es el que sigue como favorito de ser el próximo presidente colombiano. Pepe Díaz Briceño. Sí, me queda claro que hay una tendencia, como dice Juan Carlos, que va avanzando. Y también uno puede empezar a especular realmente quién es, entre los votantes de Fajardo, Vargas Lleras y el resto, por quién sienten menos aversión, Duque o Petro, ¿no? Ya pensando más adelante de la primera ronda. Pero pues no adelantemos vísperas, como dice Juan Carlos, es una eternidad política, un mes, cualquiera puede cometer un error bastante grave, sí. Pero ciertamente, o sea, Fajardo es la persona que podría ahí desbancar algo. Pepe López Zamorano, hay un dato que llama la atención, lo destacaba alguien ayer en RCN Radio. Fíjese lo curioso, en el mes de enero de 2018, el 30% de las personas decían que iban a votar en blanco. Y ahora en el mes de abril solo el 7%. ¿Querrá esto decir entonces de que la gente ya decidió su voto? Yo creo que sí, yo creo que es un indicativo muy claro, pero es muy interesante y ahí encuentro analogías con México, ¿no? Que es muy difícil de medir en las encuestas. Y es el hecho de que hay personas que tienen ya una inclinación de voto muy clara y que refleja obviamente los números en las encuestas, pero ¿qué parte de ese porcentaje es realmente ya un voto duro, ¿no? Y creo que eso explica por qué razón en muchos lugares nos hemos dado grandes sorpresas, ¿no? Porque una cosa es la inclinación del voto, pero otra cosa es con qué tanta solidez tú estás hablando de esos candidatos. Y cuando veo que los propios candidatos, en el caso de Colombia, que van adelante, tienen también negativos importantes, por ejemplo, 38% dice que nunca votaría por Petro, sí. Y 25%, que es una cuarta parte de los votantes, nunca votarían por Duque. Creo que todavía estamos hablando de que es una elección en flujo, lo cual va a ser muy interesante eventualmente también la segunda vuelta electoral. Pero hay que decir, Juan Carlos, o sea, todos los encuestólogos te dicen los votos que están indecisos normalmente se decantan según las tendencias. No hay casi ninguna sorpresa mayoritaria de pronto que salgan una bolsa de candidatos de votantes hacia cierto candidato. Claro. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias, Pepe Díaz Briceño, por haber estado aquí. Juan Carlos Hidalgo, Pepe López Zamorano. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.